Buenos días. Vamos a proceder a la celebración de este pleno que se ha convocado de manera urgente y extraordinario con motivo de la tramitación por la vía de exprés de esa ley de amnistía que desde el punto de vista de varios partidos políticos y muchísimas asociaciones de todo índole, desde la judicatura hasta el mundo empresarial, hasta el mundo profesional, consideran que es un atentado contra el Estado de Derecho y contra la Constitución que se aprobó mayoritariamente por el pueblo español. Por lo tanto, yo creo que los motivos de la convocatoria están más que justificados. Procede lo que es la votación de la urgencia y la convocatoria del Pleno. Desgraciadamente, pues no contamos con la presencia del principal partido de la oposición y del partido que sostiene al presidente de Gobierno que está tramitando esta ley. ¿Votos a favor de la urgencia? Se aprueba, por lo tanto, con los votos favorables del Partido Popular y de Utrera Más. Tiene la palabra la portavoz de Utrera. Perdón, tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. España es una democracia fuerte, plural y con principios, asentada en la Constitución española de 1978, nacida del diálogo y del consenso de todos los españoles que refrendaron con su voto ese gran pacto nacional. Una Constitución que puso fin a décadas de falta de libertad y ayudó a cerrar las heridas del pasado. La Carta Magna, cimentada sobre la unidad de España y de los españoles, nos permitió abrirnos a un nuevo destino colectivo con los valores constitucionales por bandera: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El pasado 9 de noviembre, los españoles tuvimos conocimiento de uno de los ataques más graves al Estado de Derecho en nuestra democracia: un acuerdo del PSOE con los independentistas catalanes para investir al candidato Sánchez como presidente del Gobierno. Un acuerdo que ataca la Constitución que fuimos capaces de construir entre todos en 1978. Los españoles merecían conocer de boca del presidente en funciones todos los acuerdos que están llevando a cabo y que atentan contra la unidad y la integridad de nuestra nación. Sin embargo, hemos tenido conocimiento de ellos porque los independentistas nos lo están contando, y lo han hecho el mismo día del aniversario de la consulta ilegal sobre la autodeterminación que se llevó a cabo en Cataluña el 9 de noviembre de 2014. De otros acuerdos aún no hemos tenido conocimiento alguno, como los acuerdos a los que ha llegado Sánchez con los herederos de ETA, con Bildu. Estos acuerdos son una humillación para los españoles que están viendo cómo el candidato a presidir el Gobierno de España está rindiéndose ante los deseos de los independentistas, de aquellos que quieren romper nuestro país. Además, lo hace sin dar la cara y desdiciéndose de lo que prometió en campaña electoral y de lo que siempre ha defendido el PSOE. Sánchez no da la cara porque sabe lo que implica este indecente acuerdo para mantenerse en el poder. Sabe que está vendiendo España, que quiebra la igualdad de los españoles ante la ley, que el acuerdo niega que España sea un Estado de Derecho. Sabe que dinamita los cimientos de la separación de poderes y que debilitará al Estado de las autonomías. Sánchez ha dado carta blanca a los independentistas para romper España. Ha vendido a España otorgando una amnistía que anulará jurídica y políticamente la actuación del propio Estado en defensa de los valores, de los derechos y libertades de todos ante el intento de quiebra de la convivencia más grave desde 1981, como fue el 1 de octubre. Desautorizando la actuación de los jueces y tribunales, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además, Sánchez desautoriza la actuación del mismo PSOE que antes estaba del lado de la Constitución y que hoy la abandona para unirse al independentismo. El pacto otorga carta blanca a la celebración de un referéndum de autodeterminación que no tiene cabida en nuestro sistema constitucional, como reiteradamente ha manifestado el propio Tribunal Constitucional. Además a cambio de la amnistía a los políticos del procés, Sánchez cambia los votos que necesita para ser presidente del Gobierno por más de 15.000 millones de euros de los impuestos de todos los españoles. Este precio lo pagaremos todos y va a convertir a los españoles en ciudadanos de primera y de segunda, porque lo que se condona a los independentistas lo pagaremos el resto de españoles e implicará una merma en los servicios públicos. Por todo lo expuesto, elevamos a la Corporación del Ayuntamiento de Utrera los siguientes acuerdos. Primero,
manifestar nuestra firme adhesión a la Constitución española de 1978 frente a los ataques del Ejecutivo al iniciar la tramitación de una ley de amnistía. Segundo, manifestar nuestra apuesta por la democracia y la unidad de España frente a aquellos que quieren debilitarla. Tercero, sumarnos a la denuncia de todas las asociaciones de jueces que han censurado el riesgo de quiebra de la separación de poderes que se desprende del acuerdo con los nacionalistas catalanes. Cuarto, oponernos a la referencia al lawfare o judicialización de la política y a sus consecuencias, porque viene a negar que España sea un Estado de Derecho. Quinto, expresar nuestro firme rechazo a la concesión de privilegios económicos o fiscales a cualquier comunidad autónoma, ya que rompe la igualdad y solidaridad entre todos los territorios de España. Sexto, manifestar nuestra repulsa a la ley de amnistía por ir en contra del principio de igualdad de todos los españoles ante la ley, así como nuestra repulsa ante la celebración de cualquier referéndum de autodeterminación de cualquier territorio. Séptimo, dar traslado de los presentes acuerdos a la Diputación Provincial de Sevilla, a la Junta de Andalucía, al Gobierno de España y a la Comisión Europea. Bueno, pues buenos días. Buenos días o tristes días, ¿no? Porque hoy lo que se ha producido aquí es una falta de respeto a la institución que representamos. Cuando uno se presenta a las elecciones y uno lo eligen, uno representa a todos los ciudadanos, no solo a los ciudadanos que le votan, sino a todos los ciudadanos. Por lo tanto, la responsabilidad de los que se sientan en esa bancada es nula, porque tienen la obligación de representarnos a todos y de estar hoy aquí aguantando la mirada de lo que están haciendo con España. Yo, desde luego, diré que el populismo de Sánchez y sus socios va degradando al Estado de Derecho de España y es la muerte por 100 pequeñas cuchilladas lo que se está haciendo, porque así cree él que se nota menos. Busca el máximo control partidista de los órganos de gobierno, de los jueces, televisiones públicas, del Tribunal de Cuentas. Pacta con ultranacionalistas para desacatar las leyes que dan derecho a estudiar también en español. Por ejemplo, normaliza la difamación de los jueces para dar miedo. Los nombramientos y ceses complementarios para alimentar la espiral del silencio de abogados del Estado, de fiscales, y los indultos a los secesionistas que cambia el Código Penal para la impunidad de delitos graves contra la nación y posiblemente llegará y legislará la modificación de la malversación para lo mismo, para lo que está haciendo con España. Y para que la corrupción tenga menos coste en el futuro y así debilitar mucho más la protección jurídica de nuestro Estado. En 2017 se produjo un grave delito contra nuestra sociedad, ¿no? Contra el Estado, en Cataluña, contra la integridad territorial, contra el Estado de Derecho democrático y contra el presupuesto, que eso es lo que más importancia tiene ahora mismo, sobre todo en el lugar donde nos encontramos, ¿no? Que es Andalucía. La cuestión es tan seria que la Comisión Europea debe realizar ahora una valoración y análisis detallado de la deriva que estamos sufriendo. Les leeré algunas de las reflexiones de socialistas, y digo socialistas, no ex-socialistas, sino socialistas que se sienten socialistas, para ver cómo se ha degradado el término y el partido que hoy militan algunos de los que defienden esta aberración, ¿no?, que estamos sufriendo. Joaquín Laguina decía que ojalá se vaya Pedro Sánchez porque ni el partido lo quiere. Alfonso Guerra decía en una de sus últimas intervenciones, decía: no trago la foto con Bildu, esa gente son mis enemigos, tengo muy amigos míos asesinados por eso, Mújica, Casa. Los asesinos de Casa ahora tienen un partido, Otegi. Ahora son mis socios, preguntaba él. Esos son mis enemigos. Esa foto no la trago. Es un peaje demasiado fuerte. Un gobierno del Partido Socialista estaría bien, pero a cualquier precio no. Decía además que uno defiende lo que defiende, a su organización, su secretario general, su presidente, y lo sigue defendiendo durante un tiempo, porque él es el que ha cambiado. Entonces, yo debo tener
las piras Duracell porque yo sigo defendiendo lo mismo, porque él es el que decía que yo con Podemos no y luego pactaba con él. Él decía que con Bildu no y luego pactaba con él. Rodríguez de la Borbolla, hace unos días, es presidente socialista de la Junta de Andalucía. Se puede cambiar de opinión sensatamente, pero lo que no se puede es cambiar de alma. Están atacando la integridad de una sociedad que estaban viviendo con tranquilidad, creando una sociedad crispada y dividida. Cada día que pasa van incrementándose las desigualdades de los españoles. Los hechos son apabullantes. El propio Pedro Sánchez. Nadie ha hecho tanto daño a la sociedad catalana como el independentismo. Y son ellos los socios que han elegido ahora mismo. Este cinismo es al que nos tiene acostumbrado Pedro Sánchez. Y yo me encantaría tenerlo hoy de frente, porque lo que más me gustaría preguntarle hoy a los señores del PSOE de Utrera, que por eso no han venido, porque ya en el último pleno yo les preguntaba, además sosteniéndole la mirada, porque es lo que yo quiero, que me sostengan la mirada y que me digan si van a estar con los andaluces, si van a estar con los utreranos o van a seguir con este atropello. Yo tampoco llamaré a Pedro Sánchez mi presidente, porque lo que ha hecho es levantar un muro entre españoles y, desde luego, conmigo no va a contar. Yo ni ahora ni nunca consentiremos que nos roben nuestros derechos de ciudadanía, ni ahora ni nunca pediremos perdón por defender la Constitución, ni ahora ni nunca renunciaremos a defender lo que nos une, la nación de ciudadanos libres e iguales. Así que aquí, desde esta bancada y en mi nombre, desde luego, señores del PSOE de Utrera y al señor Pedro Sánchez, a mí también me gusta la fruta. Con este pleno queríamos invitar al Partido Socialista a que se posicionasen a favor o contra la amnistía. Hace un par de meses, cuando el Grupo Municipal del Partido Popular presentó en el Pleno un rechazo a una posible ley de amnistía, el PSOE votó en contra porque no conocían el contenido de esta ley y porque aún ni siquiera se sabía si ésta se iba a plantear, aunque era bastante obvio que sí se iba a presentar. Hoy, ya que conocemos la propuesta del Gobierno de Sánchez, ante la que se han encendido las alarmas de millones de españoles e incluso de las instituciones europeas, ante la que se oponen numerosas asociaciones e instituciones importantes de nuestro país, como el Consejo del Poder Judicial, las asociaciones de jueces y fiscales, numerosos colegios profesionales, comunidades autónomas, diputaciones provinciales y ayuntamientos. Sin ir más lejos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Antas, Almería, donde el Gobierno socialista, con su mayoría absoluta, ha sido el que ha presentado una propuesta similar a esta. En este ayuntamiento el Partido Socialista no se esconde, en el de Antas, no en el de Utrera. Ante estos hechos queríamos ver si el Partido Socialista de Utrera tenía la valentía de pedir que no se aprobase una ley de amnistía. Queríamos hacer ver al señor Villalobos las contradicciones de su secretario general y presidente del Gobierno cuando decía: para nosotros ni el referéndum ni la amnistía es posible, y no solamente porque desde el punto de vista de la Constitución no se incorpore, sino porque también consideramos que la sociedad catalana no puede sufrir mayores engaños, mayores fracturas. O cuando decía ley y diálogo, y no nos vamos a cansar de repetirlo, se han cansado. Primero ley y luego diálogo, porque diálogo sin ley o diálogo para retorcer la ley no es algo que entre en las coordenadas del Gobierno socialista. Esto es lo que decían. El texto de la amnistía, además, es una auténtica vergüenza. De hecho, veamos algunas de las perlas que Sánchez ha añadido en ella. En la exposición de motivos empieza hablando de unos conflictos políticos y sociales que no son otros que los provocados por los propios partidos independentistas. Recordemos que en Cataluña los que viven en un constante apartheid son aquellos que no quieren romper con España. En la ley se asegura la amnistía a Puigdemont, diciendo que cuando el delito esté cubierto por la amnistía, se denegará la orden de detención europea. Puigdemont, aquel al que Sánchez decía que iba a traer a España para que rindiera cuentas a la justicia. Al final tenemos al presidente del Gobierno rindiéndole pleitesía a Puigdemont, que es bien distinto. Se habla también de que la justicia intervino en este proceso por la tensión institucional. ¡Qué cara! La justicia intervino porque unos políticos se saltaron la ley. En la ley ya se da por hecho la constitucionalidad de la medida, es decir, ni siquiera dejan que sea el Tribunal Constitucional quien estudie la constitucionalidad de esta. O eso, o es que Conde Pumpido ha sido el que ha hecho la ley.
no nos extrañaría lo más mínimo, teniendo en cuenta que este Tribunal Constitucional bien podría llamarse Tribunal Socialista. Amnistían el PSOE delitos como desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos. Con esta amnistía dejan sus jefes a los pies de los caballos a todos aquellos agentes y fuerzas de seguridad del Estado que fueron agredidos durante esas consultas ilegales y sus sucesivas manifestaciones. Queríamos ver si los concejales del Partido Socialista están a favor de la amnistía, si estaban de acuerdo con las cesiones de Sánchez a los independentistas. Sánchez les ha prometido a los independentistas catalanes la cesión de la gestión del Cercanías de Cataluña. No obstante, la financiación seguirá siendo del Estado. ¿Están de acuerdo el Partido Socialista con que seamos todos los españoles los que sufragamos el gasto de este servicio? En cuanto a la amnistía por malversación de caudales públicos, ya el PSOE se encargó de despenalizar buena parte de los tipos penales de la malversación, beneficiando así a muchos políticos. ¿Pero de verdad era necesario llegar tan lejos? ¿Qué pensarán los socialistas utreranos de la amnistía a los malversadores públicos? Probablemente la celebren. ¿Qué opina el Partido Socialista de Utrera sobre la condonación de la deuda catalana? ¿Qué les parece que el perdón de esa deuda recaiga en todos los andaluces, que nos veremos obligados a pagar unos 1.000 euros por andaluz para hacer frente a esta? Ojalá estuvieran aquí para explicárselo a nuestros vecinos. ¿Qué opinión le merece al Partido Socialista la infrafinanciación de algunas autonomías como la nuestra, Andalucía, para darle una mayor financiación a las autonomías de cuyos partidos nacionalistas depende el Gobierno de España? El famoso cupo vasco ya es algo totalmente arcaico, pero que se mantiene en defensa de la tradición de esta región. No obstante, ¿a qué viene que el Partido Socialista se plantee el estudio de la propuesta de Junts de un cupo catalán? ¿Podremos los andaluces también unirnos a un cupo? ¿Podremos empezar a ser iguales todos los ciudadanos ante Sánchez y ante el Partido Socialista? Habrá que preguntarle al Partido Socialista de Utrera, pero parece que no será aquí. ¿Qué piensa el Partido Socialista de Utrera de que la gobernabilidad de nuestro país descanse en manos de un prófugo de la justicia, de los herederos de ETA y de aquellos que piden un referéndum de autodeterminación como Esquerra Republicana de Cataluña? ¿De verdad que no le produce ningún rechazo ver al presidente del Gobierno amenazado, como lo hemos visto en estos días en el Congreso, por sus propios socios de Esquerra Republicana y de Junts? Estoy seguro de que a algunos sí les avergüenza conocer los pactos a los que ha llegado Sánchez. De hecho, por eso no están aquí. El Partido Socialista ya no es aquel partido progresista que conocíamos. El PSOE ahora es un partido centrado en la figura del líder al más puro estilo estalinista. Por favor, que el Partido Socialista salga después y dé la cara a los utreranos. Que les digan que si roban una barra de pan pueden ir a la cárcel, pero en cambio si intentan dar un golpe de Estado en Cataluña serán amnistiados por el Partido Socialista. Que les digan a los utreranos que perdieron su puesto de trabajo en Abengoa porque el Gobierno de Sánchez dejó caer a la empresa, que ahora el Partido Socialista sí se ha decidido por rescatar a otra empresa como Gamesa. ¿Por qué se rescata a empresas vascas pero no a empresas andaluzas? Que lo expliquen también. Antes de finalizar, me gustaría también recalcar la importancia que tenía debatir este asunto nacional a nivel municipal. Es una lástima que el Partido Socialista no se haya atrevido a venir a este pleno, porque los pactos a los que Pedro Sánchez ha llegado con las formaciones independentistas son lesivos para los españoles, para los andaluces y también para los utreranos. Y prueba de ello son los numerosos utreranos que han acudido a diversas manifestaciones en contra de la amnistía y en defensa de la igualdad de los españoles. Por todo ello, desde el Grupo Municipal del Partido Popular de Utrera, queremos decir no a la amnistía, no a la infrafinanciación de Andalucía frente a Cataluña o el País Vasco, no a la desigualdad entre españoles, no a que los andaluces y utreranos seamos ciudadanos de segunda, y queremos decir sí a una España de ciudadanos libres e iguales. A lo largo de lo que es un mandato, la inmensa mayoría de las propuestas que se traen al Pleno y que posiblemente provocan la mayor atracción o atención por parte de la ciudadanía, evidentemente son aquellas que tratan de asuntos locales, de cuáles son las obras que se van a llevar a cabo, qué parques se pueden llegar a construir, etcétera, etcétera. Pero hay momentos que tienen una enorme trascendencia y que posiblemente no seamos suficientemente conscientes de lo que está ocurriendo en el conjunto de toda España. Quienes
hemos vivido, aunque éramos en aquella época bastante joven, la época de la transición, desde luego nunca podíamos imaginar que se iba a llegar a la actual situación. Actual situación en la que se está quebrando un principio clave y fundamental, que es la igualdad entre todos los españoles, independientemente de dónde haya nacido. Cuando se pone en valor por encima de los derechos de la ciudadanía, los derechos de los territorios, pues acabamos como posiblemente acabaron otros países en Europa y que ya no existen, como la antigua Yugoslavia. Esto ya ha ocurrido en la historia, es decir, no es la primera vez a lo largo de la historia en la que un gobierno que se ha elegido democráticamente altera las reglas fundamentales de lo que es una democracia, cuando el poder ejecutivo es capaz de ponerse por encima y discutir lo que es un contrapoder como el Poder Judicial. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo con esta ley de amnistía? Esto es una estafa descomunal. Es la condena de la transición. Y en palabras de Alfonso Guerra y de Felipe González, más claro no lo puedo decir, la izquierda ha perdido el norte, cuando su único programa consiste en que no gobierne lo que es la derecha. Yo creo que la exposición de motivos y las intervenciones, tanto de la portavoz de Utrera Más como del Partido Popular, ha quedado claro. Es un poco también, triste. La no presencia del Grupo Socialista es posiblemente la mejor escapatoria que tienen, porque es muy complicado mantener la mirada y defender ante los utreranos. Muchos de ellos, por cierto, tuvieron que emigrar en los años 70 a Cataluña para buscarse la vida. El que hoy en día sea ese Partido Socialista, supuestamente que debía defender los intereses no de los poderosos, sino de los más débiles, que esté defendiendo privilegios brutales dentro de España, privilegios a distintos territorios, que no es necesario que yo insista más. Sería o hubiera sido, por lo menos, clarificador escuchar cómo el interés particular se tergiversa y se vende como el interés de España. Posiblemente el portavoz del Partido Socialista en Utrera nos hubiera clarificado cuál era el interés de España. Acabo porque no creo que sea necesario el extenderme más. Yo creo, sinceramente, como alcalde de Utrera y como andaluz y como español, que entramos en una dinámica y en un momento muy triste para los próximos años. Va a tener enfrente, sin duda ninguna, a la ciudadanía, y va a tener enfrente, en la parte que a nosotros nos corresponde, al equipo de gobierno en la ciudad de Utrera, Partido Popular y Utrera Más, para hasta donde nosotros podamos defender los derechos de Utrera y defender los derechos de los andaluces y de los españoles. Muchas gracias y votos a favor de la moción. Se aprueba por unanimidad de los presentes y se levanta la sesión.